Given Dado f de x igual la cantidad x más 2 cuadrado, queremos determinar el dominio por lo que f de x está aumentando y de 1 a 1. También queremos dar el rango y usar la notación de intervalo. Este es un gráfico de nuestra función f de x. Aviso: si no restringemos el dominio, esta función no es 1 a 1 porque las líneas horizontales intersectarán este gráfico en más de un punto. Aviso: la función también está disminuyendo a la izquierda y aumentando a la derecha. Por lo tanto, si consideramos esta función solamente desde el vértex hasta la derecha, la función está aumentando y es también 1 a 1 porque las líneas horizontales solo intersectarán esta mitad del gráfico en un punto. Así que ahora determinaremos el dominio, y la gama si solamente queremos esta media del gráfico. Bien, el dominio es un conjunto de todos los posibles x valores, por lo que, si proyectamos este gráfico bajo el eje x, aviso como el dominio será de -2 a la derecha o de -2 a infinity, e incluiría el vértex, así que incluiremos -2 hexanewtones el dominio. Así que el dominio, usando la notación de intervalo, será de -2 a infinity. Y está cerrado en -2 significado que incluye -2. También podemos expresar este uso de desigualdades como x es mayor que o igual a -2. Ahora consideremos la gama. La gama es un conjunto de todos los posibles valores o salidas de esta función en el dominio restringido. Bien, si proyectamos este gráfico al eje y, aviso como el valor más pequeño sería 0, y aumentará hacia la infinidad positiva. Ahora el rango será el intervalo de 0 a infinity, cerrado en 0 significado, incluye 0, o podemos decir que sí es mayor que o igual a 0. Con esta restricción, la función f es ahora 1 a 1. Para poder encontrar f inverso de x para hacer esto, escribimos primero la función original que reemplaza f de x con y. Tenemos que y igual la cantidad de x más 2 cuadrada. Y entonces para encontrar el inverso, intercambiamos las variables y entonces llevamos a y así tenemos x igual cantidad y más 2 cuadrados. Y ahora resolveremos esto para y. El primer paso tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de esta ecuación. Así que tenemos la raíz cuadrada de x igual a la raíz cuadrada de la cantidad y más 2 cuadrados. Así que tenemos la raíz cuadrada de x, igual que normalmente este sería el valor opuesto de y más 2, pero debido a las restricciones aquí no tenemos que preocuparse. Esto solo será y más 2. El último paso podemos sacarlo 2 hexanewtones ambos lados. Tenemos la raíz cuadrada de x, 2 igual y esta es nuestra función inversa resolver para. Y así que vamos a continuar, y reemplazar con f inverso de x. F inverso de x es igual a la raíz cuadrada de x, 2. También pedamos a dar el dominio y el rango. Vamos a seguir y hacer eso. Porque este es el inverso de la función f. El dominio de f va a ser el rango de f inverso, y el rango de f será el dominio de f inverse. Así que el dominio será de 0 a infinito, cerrado en 0. Y el rango será el intervalo de -2 a infinito. Vamos a avanzar y terminar verificando este gráfico. Sabemos que si funcionamos gráfico f, en el dominio restringido y graficamos la función inversa en su dominio, las dos funciones deben ser simétricas a través de la línea y igual x. Y aquí está el gráfico de la función original en el dominio restringido. Y aquí el gráfico de la función inversa grafada sobre su dominio. Ahora podemos ver que estos dos gráficos son simétricos en la línea y igual x. Está bien, espero que hayas encontrado esto útil.